Iglesia Bautista Sola Gracia trae a ustedes la palabra de Dios. Entonces, en primer lugar vemos, hermanos, la superioridad de la promesa. ¿Cómo comienza Pablo el versículo 15? ¿Qué dice? Hermanos, dice. En primer lugar habla de una confirmación, la confirmación de esa promesa. Esta expresión de cariño, quizás, hermanos, cuando dice Pablo, expresa amor hacia los Gálatas, ya que hasta ese punto de tantas regañadas que Pablo le había hecho, ellos ya estaban empezando a dudar, ¿verdad?, del amor de Pablo. Así que Pablo empieza ahí con más cariño y le empieza a decir ya, hermanos, empieza a parar la cosa y dice, hablo en términos humanos, un pacto, dice, aunque sea de hombre. Aún los pactos, los contratos que tú y yo hacemos, humanos, una vez confirmados o firmados, ¿verdad?, ya no se pueden invalidar. Son considerados irrevocables, inconmovibles. ¿Cuánto más un pacto hecho por Dios mismo? Malaquías 3:6, Santiago 1:17 nos habla de que Dios es inmutable, Dios no se mueve, Dios permanece siempre de la misma manera. Ahora, primero que todo, ¿qué pasó? El pacto de la promesa, hermanos, es superior porque fue confirmado como irrevocable, fue confirmado como invariable. No había variación en esta promesa. Un pacto involucra, como vimos el miércoles, se dan cuenta que está teniendo toda relación con lo que estudiamos el miércoles pasado. Un pacto involucra a dos personas. O sea, el pacto, el contrato es bilateral. ¿Qué significa bilateral? Que hay dos partes, hay dos personas. Ahora, cuando Dios hizo el pacto con Abraham, y eso vamos a ir viendo hoy, Génesis 15, Él le prometió lo siguiente. Quiero que vaya conmigo a Génesis 15. Génesis 15:1. Ese pacto fue unilateral. Ese pacto fue solamente hecho por Dios, para Dios. Él le promete algo en Génesis 15:1. Le dice, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Después salta y dice, no te heredará por Eliezer. Está hablando de Eliezer, el versículo ya siguiente. Dice, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. ¿Y qué hace Abraham? Creyó al Señor, creyó a Jehová, y le fue contado, dice, por justicia. Y le dijo, yo soy Jehová, que te saqué de Ur de los Caldeos, para darte a heredar esta tierra. Esa fue la promesa que Dios le dio a Abraham. Tan pronto termina Dios de hablar, ¿qué le dice? ¿Qué le pregunta Abraham a Dios? Miren lo que dice Génesis 15:8, siguiendo con el relato. Génesis 15:8, voy a abrir ahí porque tengo anotado, pero quiero hacerlo bien, que no saltemos nada. Miren lo que dice el versículo 8. Y él respondió, Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? ¿Y qué hace Dios? Versículo 9. Dios le empieza a decir, tráeme una becerra de 3 años y una cabra de 3 años. O sea, ¿qué hace? Dios lo ratificó por medio de una ceremonia muy común en el Antiguo Oriente. Y podemos ver que el pacto abrámico, escuchen bien, fue 4 cosas. Fue unilateral, solamente Dios hizo la promesa para sí mismo. Fue eterno, fue provisto para bendición perpetua. Fue irrevocable porque nunca va a cesar. Y fue incondicional, ¿por qué? Porque depende exclusivamente de Dios y no del hombre. Repetimos, es unilateral, es eterno, es irrevocable y es incondicional. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué hace Dios? ¿Qué le dice Dios a Abraham? Versículo 9, le dijo, tráeme una becerra de 3 años y una cabra de 3 años y un carnero de 3 años, una tórtola también y un palomino.
Y tomó él todo esto y los partió por la mitad y puso cada mitad una enfrente de la otra, mas no partió las aves. Y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos, y Abraham las ahuyentaba. ¿Qué pasó? Ese era el típico pacto, contrato que hacían en el Antiguo Oriente. Agarraban los animales, cortaban, los ponían, hacían un camino en medio de los animales descuartizados. Y al hacer ese camino, ¿qué hacían ellos en el Antiguo Oriente? Pasaban, dice, en medio de esos animales. ¿Para qué? Para ratificar ese contrato. Según esa costumbre, 2 personas pasaban en medio de los sacrificios. Por medio de esta acción simbólica, ¿qué hacían? Cada uno se comprometía a cumplir con el pacto, con la parte que les correspondía, y acordaban esto: en efecto, que mi vida, representada por la sangre de estos animales, termine así si yo llego a incumplir mi parte del pacto. Ese era el significado de un pacto en la antigüedad. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa en ese pacto? Miren lo que pasa en el versículo 12. Dice: mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, y aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Entonces Jehová dijo, versículo 13, a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 430 años. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Y en la 4ª generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, esta es una de las partes más gloriosas, hermano, de la Escritura. Dice: se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. Versículo 18: en aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham. Hasta ahí. ¿Qué sucedió, hermanos? Fue Dios mismo ratificando ese pacto que le dijo a Abraham, él mismo pasando. ¿Y qué pasó con Abraham? Si se dan cuenta, en el versículo 13, 12 dice que Abraham le sobrecogió un gran sueño, un temor vino sobre él. ¿Por qué? Dios no necesitaba de Abraham realmente, porque no requería nada, absolutamente nada de su parte. Era Dios mismo haciendo un pacto con él mismo. Al final del versículo, Pablo argumenta algo en el versículo que estamos estudiando en Gálatas. Dice: si un pacto de hombre al ser ratificado nadie lo invalida ni le añade, cuánto menos, hermanos, anulará o modificará un pacto que Dios hace con él mismo. Es imposible. El pacto de Dios con Moisés no anuló ni tampoco enmendó su pacto anterior con Abraham, porque Dios había hecho permanente e inmutable el pacto anterior. Dios haciendo un pacto con él mismo. El hombre no tiene arte ni parte, como se dice, en este pacto. Es imposible, era imposible que Abraham pasase en medio de esos animales sacrificados. ¿Por qué? Porque era imposible que el hombre haga un pacto con Dios de esa manera. Es Dios el que hace el pacto con el hombre. Entonces, el primer enfoque que vemos aquí es que el pacto o la superioridad de la promesa, hablábamos aquí, está en la confirmación de Dios en esta promesa. Miren lo que pasa también con esta promesa. ¿Por qué es superior a la ley? Miren lo que dice el versículo 16. Su enfoque está en quién. Dice: ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo.
En segundo lugar, Pablo nos muestra que el pacto de la promesa, hermanos, el pacto de la promesa es superior al pacto de la ley por un solo motivo, porque está centrada en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Dice simiente. La palabra simiente viene del griego esperma, que habla solo de uno, de una persona. En otra promesa todavía más antigua, si ustedes se fijan en Génesis 3:15, ¿qué le dicen a la serpiente en el huerto de Edén? El Señor le dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente en mayúsculas, simiente tuya, o sea, la simiente de la mujer, que es Cristo Jesús, te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Pero ¿qué pasa aquí en el versículo 10 de Hebreos 11:10? ¿De qué estaba hablando o a qué estaba mirando Abraham cuando Dios le estaba prometiendo esas promesas o estaba haciendo el pacto con él? Miren lo que dice Hebreos: porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, como arquitecto y constructor es Dios, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo, porque creyó que él era fiel quien había prometido, por lo cual también de uno, y ese casi ya muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena que está innumerable que está a la orilla del mar. Versículo 10 de nuevo: ¿a qué ciudad esperaba Abraham? La ciudad eterna de los cielos. A esa ciudad estaba esperando Abraham, no ninguna terrenal. La terrenal pasa. Entonces ahí entramos todos nosotros como creyentes, ¿verdad? Y entramos a esa bendición de Abraham que nos alcanza a nosotros. Y miren lo que dice el versículo 13: conforme a la fe murieron todos estos, sin haber recibido lo prometido, sino que mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. En esto esperaban, o a esto esperaban los creyentes en el Antiguo Testamento. Entonces, ellos fueron perdonados, hechos justos por su fe anticipada. ¿En qué cosa, hermanos? En el sacrificio perfecto de Cristo. Ahora, ¿qué pasa con nosotros, los creyentes después de la cruz de Cristo? Nos salvamos al enfocar nuestra mirada de fe en este evento del pasado. O sea, tú te das cuenta, hay un antes de la cruz y hay un después de la cruz, pero todo apunta ¿a quién? A Cristo Jesús. Todo apunta al sacrificio que Cristo hizo. Cuando Cristo derramó, hermanos, su sangre, Él cubrió los pecados de la humanidad a ambos lados de la cruz, tanto en el Antiguo como en el Nuevo, hasta el día de hoy. Hermanos, el Antiguo Pacto se encamina hacia la cruz. En cambio, el Nuevo Pacto se desprende de ella, sale de la cruz, parte de la cruz. En el primero, la fe apuntaba al camino que faltaba por venir y por recorrer, pero el segundo nos apunta a nosotros, ¿qué cosa? El origen de la cruz. Es por eso, hermanos, que todo tenemos que apuntar, toda nuestra fe, en todo tiempo, mirar a la cruz de Cristo. Este es el enfoque en Gálatas 3. Vamos a volver a Gálatas 3, versículo 17. Quizás este es un punto medio cortito, pero vamos a hablar un poquito ahí de historia. Versículo 17 dice: esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa. Entonces, ¿en qué manera también este pacto es superior? De acuerdo a su cronología. ¿Qué es cronología? Una línea de tiempo. Hay una línea de tiempo que Pablo empieza a poner ahí en el pasaje.
Y como yo les dije alguna vez, Pablo era muy detallista, era muy teólogo como escribía. Quizás hay una diferencia entre Pablo y Pedro de cómo escribían ellos. ¿Pedro qué era? ¿Alguien se acuerda que era Pedro? Pescador. ¿Pablo qué era? Teólogo, instruido a los pies de ¿quién? De Gamaliel. Entonces se van a ver las diferencias, o ven las diferencias de las escrituras. Si usted lee 1 Pedro y compara con Gálatas o con otro escrito de Pablo, van a ver ciertas diferencias de escritura entre los dos apóstoles. Pablo era mucho más teólogo. Y dice, esto pues digo, el pacto previamente ratificado. ¿Qué significa ratificado? Significa confirmado, afirmado por Dios, aprobado por Él. Una vez que Dios confirmó el pacto oficialmente en Génesis 15, como estuvimos viendo, el pacto en el cual Dios pasa entre medio, tiene autoridad duradera, lo cual nada, nadie, ni cualquier evento lo puede anular. Ninguna cantidad de tiempo puede invalidar esta promesa. Dice la ley que vino 430 años después. Escuchen bien, desde la permanencia de Israel en Egipto hasta que se le dio la ley en Sinaí, ese es el tiempo en que transcurrieron 430 años. La ley realmente vino después de 645 años desde la promesa inicial que Dios le dio a Abraham. Escuchen bien, después de 645 años. Pero la promesa que fue repetida a Isaac en Génesis 26-24, fue repetida a Jacob en Génesis 28-15, y la última reafirmación del pacto de Abraham ocurrió en Génesis 46-2-4, que Dios le hizo ¿a quién? A Jacob. Si ustedes cuentan la línea de tiempo, fue justo antes que él fuera a Egipto, 430 años antes que la ley mosaica fuera dada de Dios a Moisés. Entonces los 400 años, hermanos, se refieren al tiempo que transcurrió entre la última declaración que Dios hizo del pacto y su entrega a la ley, de la ley a Moisés. Entonces, eso es solamente lo que está afirmando este versículo. El versículo 18 dice, y esta es la cuarta razón por la cual este pacto es superior. Miren lo que dice, versículo 18, porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Este es su carácter completo. El pacto de la promesa es superior porque es más completo. Pablo dice que si la herencia de la ley, escuchen bien el juego de palabras, miren, si la herencia es por la ley, ¿qué pasa? Entonces, de acuerdo al desempeño humano, de acuerdo a cómo tú te comportes, o de acuerdo a las obras que tú hagas. Mientras que la herencia que Dios nos dio, o que Dios concedió a Abraham, dice, fue por mediante ¿qué? Versículo 18, mediante la promesa. Eso depende exclusivamente de qué, hermanos, del poder de Dios, de su misericordia y de su gracia, de nada más. Entonces, Romanos 4:14 dice lo siguiente, si tiene para abrir ahí, Romanos 4:14, porque si los que son de la ley son herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Qué interesante lo que dice Pablo allí. O sea que si tú heredas porque eres hijo de Abraham físicamente, ya no hace falta más promesas. Ya no hace falta más, porque yo heredo todo por ley. Eso era lo que le decían los fariseos a Cristo. Pero nosotros somos hijos de Abraham. Nosotros sabemos que nuestro Padre es Dios. ¿Qué le dijo el Señor? Ustedes son de vuestro padre, el diablo. Bien claro, ¿verdad? No interesa de qué linaje eres, no interesa de qué familia vengas. Tú eres hijo del diablo. Eso es lo que decía el Señor. Esta es una herencia por fe.
Una herencia, por definición, ustedes saben que es algo que se le concede a alguien, no se trabaja por ello. Como se ha probado en el caso de Abraham, la herencia no se gana, tan solo se recibe. Yo no trabajo por una herencia, tú no trabajas por una herencia. La herencia es algo cuando muere un tío rico, ¿verdad? Que todos no tenemos. Muere un tío rico y ¿qué pasa? Te hereda $1 millón. ¡Wow! ¡Qué tremendo! ¿Verdad? Esa es la herencia. Tú no trabajas para eso, sino que está en un testamento y fue otorgado a ti. ¡Wow! ¡Qué lindo! ¿Verdad? La herencia no se gana, sino que esa solamente se recibe. Tratar de ganarse, escuchen bien, hermanos, tratar de ganarse la herencia que Dios promete a través de la fe en Cristo es totalmente insensato, es inútil, es vano. Porque añadiendo obras de la ley en la fe, a la fe en la promesa de Dios, equivale a hacer algo, desechar la gracia de Dios y hacer que Cristo muriera en vano. Estamos echando todo fuera de la mesa. Toda la gracia, todo el sacrificio de Cristo afuera. Entonces nosotros nos hacemos que a nosotros, para nosotros sea la gloria. Eso es básicamente al querer ganarte tú esa herencia. Miren lo que sigue diciendo Pablo en su defensa, en su explicación, versículo 19, el propósito de la ley. Y aquí vamos a ver el segundo punto, la inferioridad de la ley. Vimos en primer lugar la superioridad del pacto de la promesa que Dios hizo a Abraham, que es eterno, que permanece hasta hoy. Ahora vamos a ver la inferioridad de la ley. ¿Cuál es el propósito de la ley? En su propósito vemos que dice el versículo 19. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Dice Pablo, o pregunta Pablo. ¿Para qué? Si la salvación siempre ha sido por fe y nunca por obras, y el pacto de la promesa dado a Abraham fue cumplido en Cristo, ¿qué propósito real entonces tiene la ley? ¿Qué propósito? Y aquí Pablo mismo contesta. Dice, versículo 19, fue añadida ¿a causa de qué? De las transgresiones. De las transgresiones. Pablo explica cuál es ese propósito. Fue para demostrar al hombre qué cosa, su pecaminosidad total, su incapacidad absoluta de agradar a Dios por sus propias obras, su necesidad incondicional de misericordia y gracia de Dios. Hace 2 o 3 domingos les decía y le mostraba a Santiago que lo que es la palabra de Dios, la palabra solamente me muestra, es un espejo de mi condición. Me muestra qué cosa. Arnaldo, eres un mentiroso. Arnaldo, eres un adúltero, eres un fornicario, eres un esto, eres un lo otro. Esto es lo que te muestra a ti la palabra. Fue añadida a nosotros para mostrarnos nuestras transgresiones. La respuesta fue que la ley revela el estado pecaminoso del hombre, la inhabilidad de poder salvarse a sí mismo y una desesperada necesidad de un Salvador. Tú y yo, escucha bien, tú y yo estamos perdidos sin Cristo. Decía Juan Calvino, todo es inútil y vano sin el Evangelio. La palabra de Dios, o sea, la ley, nunca fue dada para ser el medio de salvación. Fue dada para mostrar la profundidad de las transgresiones del hombre en contra de un Dios santo. Para eso fue dada la ley. El propósito de la ley era, el propósito de la ley es y será llevar a los hombres a una angustia por sus pecados y un deseo irresistible de recibir la salvación que Dios en su gracia soberana ofrece a aquellos a quienes Él escogió. Les repito, no, el propósito de la ley es y será siempre llevarnos a una angustia. Cuando la palabra penetra en nuestros corazones, ustedes se acuerdan en Hechos 2, ¿qué pasó cuando Pedro predicó? Vayan conmigo a Hechos 2. No está en mis notas, pero me viene ahora. Miren lo que dice Hechos 2.
Eso es un ejemplo tremendo. Versículo Hechos 2:35. Hechos 2:35, lo que es la predicación de Pedro. Pedro básicamente va a las Escrituras, va al Antiguo Testamento y empieza a predicarles a esa multitud. Y el versículo 36 dice: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Versículo 37. Y al oír esto, ¿qué dice? ¿Qué pasó con esa gente? Se compungieron, fueron atravesados, fueron traspasados por una angustia. Esa angustia que el Evangelio hace en nosotros, el saber que no quedamos cortos delante de Dios. No hay forma de que yo alcance a Dios por mis propios medios. Cuando llegamos a entender eso, debe pasar esto que pasó con Hechos 2. Dice, se compungieron de corazón. Es como que una lanza le atravesó el corazón. Y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Yo me imagino esa angustia. Él le había dicho: ustedes le crucificaron a Cristo al exponerle todas las escrituras. Ustedes fueron. Y ¿cómo se dice esto? La acusación sigue siendo hoy la misma. Nosotros crucificamos a Cristo. Tú crucificaste, ustedes. Y esta debe ser el clamor. ¿Qué haremos? Pedro, ¿qué les dice? Pues levanta tu mano, acepta a Cristo y anota tu decisión en esta hojita que te voy a dar. No. ¿Qué le dice Pedro? Arrepentíos, arrepiéntanse y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es ¿qué cosa? La promesa. ¿De qué promesa está hablando, hermanos? La misma que estamos hablando hoy. La promesa que Dios hizo para sí mismo una vez y para siempre allá en ese Antiguo Testamento. Para ustedes la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuanto el Señor nuestro Dios, ¿qué dice? Llamare. Arrepentidos. Ese es el mensaje del Evangelio. Ese es el mensaje de la palabra, el propósito. Cristo predicó: arrepiéntanse. Juan el Bautista predicaba: arrepiéntanse. El mensaje de los apóstoles en todas las escrituras ustedes van a encontrar siempre fue: arrepiéntanse. Porque la ley es expuesta a nosotros y esa ley nos muestra nuestra condición. Entonces debe haber una angustia en tu corazón, debe haber una compunción en tu vida. Mira lo que dice Romanos 7:12. El propósito de la ley no fue erróneo, sino solo inferior al pacto de la promesa, hermano. Mira lo que dice Romanos 7:12. De manera que la ley, a la verdad, es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. La ley únicamente apunta a lo que la gracia puede producir. La ley nos apunta a eso. La gracia se nos da. Ahora, ¿en qué otro punto Pablo muestra aquí en Gálatas? Vamos a ir terminando. ¿En qué punto muestra que también esta ley es inferior al pacto de la promesa? Miren lo que dice el versículo 19, Gálatas 3:19. Dice así, la parte final. 19 y 20, versículo 20 dice: hasta que viniese la promesa a quien fue, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador, y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. ¿Hasta cuándo dice? Hasta que viniese, dice, la simiente.
En la promesa hay una simiente que es ¿quién? Cristo Jesús. Pero acá nos da a entender Pablo de que hasta que Cristo vino y la cumplió completamente, fue ordenada, dice, por medio de ¿quiénes? Por medio de ángeles en mano de un mediador. La Biblia enseña o nos muestra, hermanos, que la palabra o que los ángeles estuvieron involucrados en dar la ley. Eso pueden ver en Hechos 7:53, Hebreos 2:2, pero no explica cuál fue el rol específico que estos cumplieron. Ese mediador fue Moisés, a él fue dada la ley. Y dice el versículo 20, y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. El punto que Pablo quiere llegar aquí es que hay un mediador requerido para un pacto. Pero ese pacto, como hemos explicado, él mismo lo ratificó sin necesidad de Abraham. Ahora, ¿en qué manera también es inferior? En cuanto a sus logros. Versículos 21 y 22, y con esto cerramos. Dice, luego la ley es contraria a las promesas de Dios. En ninguna manera. ¿Por qué? ¿Qué hace Pablo? Pablo usa una negativa rotundamente para deshacer la idea de que la ley y las promesas tenían un propósito contrario. De ninguna manera, puesto que Dios los dio, Él no trabaja en contra de sí mismo. La ley y la promesa trabajan en armonía. Escuchen bien, la ley revela qué cosa, hermanos, lo que estábamos diciendo recién: el estado pecaminoso del hombre y su necesidad de salvación que se ofrece gratuitamente. ¿Dónde? En el pacto de la promesa. O sea, la ley nos muestra y nos lleva ¿a qué? A la gracia. Eso vamos a ver el otro domingo, ¿verdad? A ver, ¿cuál fue la función de la ley? Si la ley hubiese podido proporcionar justicia y vida eterna, cualquiera que la cumpliera a cabalidad, ¿verdad que hubiese sido salvo? Por eso dice Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por ¿qué? No por obras, para que nadie se gloríe y nadie venga al Padre y decir, sí Señor, yo guardé 9 de los 10 mandamientos, y viene el otro, yo solo 3, pero ahí se queda ahí. No, pero yo 6, y viene otro, no, yo guardé los 10. ¿Se imaginan? Como que gloriándose cada uno a sí mismo. Por eso la salvación es por gracia y no por obras, como lo dice la Iglesia Católica. Es por obras, es por lo que la Iglesia dice, es por la tradición, por las tonterías que este hombre vestido de blanco anda diciendo por ahí. La salvación es por gracia. Versículo 22, y con esto cerramos. Dice, mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado. ¿Qué significa esto? O sea, la palabra en griego significa confinado, atrapado en todos lados, sin salida. Esto significa. Pablo nos describe como toda la humanidad está atrapada. Escuchen bien, está atrapada completamente, sin esperanza en el pecado. Somos esclavos del pecado, a menos de que Cristo nos liberte. Pablo nos describe que estamos sin esperanza en el pecado, como aquellos peces atrapados en la red que no pueden salir. Que todos somos pecadores es una enseñanza, hermanos, fuertemente bíblica. No puedes decirle a la gente, no, solo estás fallando un poquito delante de Dios. No puedes evitar hablar de que todos somos pecadores. Al tú evitar hablar de pecado o decirle a la gente por temor a que se ofenda que es pecador, estás diluyendo el Evangelio de Dios. Miren lo que dice y termina aquí Pablo diciendo, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los
creyente. Y con esto concluye ahí Pablo y dice, la justificación solamente viene por medio de la fe en Cristo. Vayan conmigo a Hechos 13:39. Hechos 13:39. Dice así. Versículo 38. Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él, ¿en quién? En Cristo es justificado todo aquel que cree. Qué tremendo pasaje. Aquello que tú no pudiste cumplir, Cristo lo cumplió por ti y te justificó y te hizo santo, te hizo justo delante del Padre. Eso es gracia, hermanos. No es por obras, no de acuerdo a cómo yo me porto, no, sino es por el sacrificio, lo que Cristo hizo completamente hasta el día en que murió en la cruz del Calvario. Y lo digo de una vez más, porque esto está muy en boga hoy, esta semana. La cruz no fue un fracaso, fue una victoria para nosotros. Y fue la victoria en que Dios consumó su pacto, ese pacto eterno, en el cual hoy tú y yo somos hechos parte. ¿Cuántos dan gloria a Dios por esto? Amén. Pongámonos de pie, hermanos, y oramos. Gracias, Padre, Señor. Gracias por tu palabra, Dios. Gracias, Señor. Siempre oramos y te damos gracias a ti por ella, Señor, porque nos muestras tu evangelio, nos muestras, Señor, nuestra condición. Y sobre todo nos muestras como hoy tu gracia, tu misericordia, ese amor con que nos amaste. Y Señor, al mostrarnos, Señor, la ley en la cual ella nos muestra esa transgresión nuestra hacia ti, esa ofensa que todos los días hacemos delante de ti. Señor, no nos resta solamente clamar por perdón, nos resta solamente clamar angustiados por misericordia. Y gracias a ti, Señor, porque tú has extendido tu brazo, tu diestra de misericordia hacia nosotros. Y podemos ver que ese pacto, esa promesa que hiciste, es eterna y no depende de lo que yo haga ni cómo me comporte, sino depende, Señor, de Cristo, de sus méritos y de su sacrificio en la cruz. Gloriosa cruz, victoriosa cruz. A ti, Señor, sea la gloria por eso. Y oramos hoy en los méritos de Cristo, nuestro Señor y Salvador. Todo el pueblo dice.